Hola, muy buenas a todos, chiques. Les doy la bienvenida a este curso de mecánica del semestre de primavera, si no me equivoco, de este año 2022. Como les comenté por el foro, bueno, ya lo deben saber porque esta es una grabación de la primera clase auxiliar en la que veremos un repaso de las herramientas matemáticas y algebraicas que vamos a estar utilizando durante el curso. Así que, bueno, este no es mi formato preferido para hacer clase. Me gusta mucho hacer las clases presenciales, pero bueno, por temas de requisitos del MinSal, no puedo asistir a la universidad durante esta semana. Así que, bueno, esta clase la tendrán grabada seguramente para hoy martes. Así que ahí si quieren pueden verla miércoles o como les sea mejor, pero lo mejor sería verla antes de el jueves a las 12 que va a ser la segunda clase auxiliar que la va a dar la Feña y va a ser sobre coordenadas intrínsecas, ¿ok? Así que vamos con la clase. Tengo que compartir pantalla, esperen un poco. Sí, esto sí. Ya, ok. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Bueno, esta clase auxiliar consiste en dos preguntas. En un inicio tenía planeada tres, pero creo que era mucho. En la primera pregunta, la P1, vamos a ver tres métodos de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias que les que estén dando el curso de EDO puede que todavía no lo hayan visto y les que ya hayan pasado el curso de EDO y estén en el curso de mecánica este semestre, ya seguramente se les hace familiar y no sea mayor problema. Y la pregunta 2, bueno, primero, la pregunta uno, la resolución de las ecuaciones diferenciales. En la gran parte de la física se basa en formulaciones de modelos en base a ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque tenemos que la aceleración se expresa como la segunda derivada de la posición y la velocidad se expresa como la primera derivada de la posición. Por lo tanto, siempre vamos a tener derivadas metidas en nuestras ecuaciones y nosotros queremos resolver esas ecuaciones diferenciales. ¿Y a qué nos referimos con resolver? Es obtener esa posición en función de el tiempo comúnmente. Puede que no necesariamente sea el tiempo, pero para este curso de mecánica así lo será. Entonces, a partir de una ecuación en la que tenemos relacionado tanto la aceleración como la velocidad, como la posición y constantes, es que ocupando distintos métodos podemos finalmente encontrar cuál es la solución o la expresión explícita de la posición. ¿Ok? Así que muy importante saber resolver estas ecuaciones diferenciales. Y en este curso de mecánica no veremos EDOs muy complicadas, no veremos ecuaciones diferenciales no lineales, si no me equivoco, o puede que sí, pero la mayoría tiene soluciones bastante directas, no como algunas que pueden encontrar en el curso de EDO. Así que sabiendo un par de métodos ya deberían estar bien para todo el curso. Y la segunda pregunta tenemos que es relacionada a expansión en serie de Taylor, que le debe sonar de cálculo diferencial e integral, que es una forma de expresar cómo sería la forma de una función en torno a cierto punto. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener una función que tenga una expresión un poco complicada y tampoco nos interesa saber cómo esta expresión de la función en todo el dominio, sino que nos interesa saber cómo es esa función como en torno a cierto punto. ¿Ok? Y ahí se ocupa mucho para decir, ah, ya, queremos conocer cómo es la función en torno a cierto punto y en torno a una vecindad muy pequeñita, ¿ya? Y eso hacemos con expansión en serie de Taylor, que es muy utilizado para cuando veamos los problemas de eh,
de pequeñas oscilaciones, ¿ok? Que lo vamos a estar viendo más adelante. Así que también es bien importante que entiendan cómo funcionan estas expansiones para después decir esto típico que decimos que el seno de x es aproximadamente x y el coseno de x aproximadamente 1, por ejemplo. Vamos a ver por qué se tiene eso. Y bueno, y acá tengo le puse un par de cosas útiles para el futuro que según yo siempre se están ocupando. El módulo de los vectores, ¿ok? Saber cómo se expresan. Tenemos que el módulo de un vector se expresa como la raíz cuadrada del producto punto entre el vector consigo mismo, por lo menos en un espacio euclidiano, no nos vayamos en otras cosas más complicadas. Y si tenemos el vector expresado en una base ortonormal u ortogonal, vamos a tener que este módulo lo podemos expresar como la raíz cuadrada de cada término al cuadrado, ¿ok? En este curso vamos a utilizar principalmente tres sistemas de coordenadas. Vamos a ocupar el sistema cartesiano, que es el que han estado ocupando para introducción a la física clásica, introducción a la física moderna. Y además vamos a agregar el sistema de coordenadas cilíndricos y esféricos, ¿ok? Es lo que en estos tres sistemas de coordenadas, tenemos que la base en la que están expresados son todos vectores unitarios que son ortogonales entre sí, así que siempre vamos a tener una expresión de esta forma, ¿ok? Solo que acá pasaría a ser ρ, teta y phi, por ejemplo, eh, o ρ, teta y zeta para cilíndricas y la anterior era esféricas. Bueno, el teorema del seno es este de acá, este también lo van a saber de introducción al cálculo. Y el teorema del coseno, que es un teorema que se ocupa mucho para los problemas de cinemática, ¿ok? En lo que nos dicen cómo se está moviendo una partícula, por ejemplo, y queremos saber cuál va a ser su posición en un tiempo futuro, pero no nos interesan principalmente como las fuerzas que lo generan, no nos interesa saber, ya cuánto vale la normal en cierto punto, sino que nos dicen se mueve de tal forma, imaginemos que alguien está tirando una cuerda de tal forma, por lo tanto, nosotros podemos predecir dónde va a estar la partícula, su posición en diferentes tiempos. Y cuando tenemos unos sistemas un poco más complicados, que no sean triángulos rectángulos, donde podemos ocupar teoremas de Pitágoras para encontrar relaciones entre constantes y variables, es que si tenemos triángulos que no es rectángulo, podemos ocupar el teorema del coseno. ¿Ok? También otras cosas útiles que tienen que recordar, el teorema de Pitágoras para la composición de vectores, separación de componentes, que esto lo van a ver en dinámica, que es igualar todas las componentes que acompañen a un mismo vector unitario, porque nosotros vamos a hacer mucho esto de masa por aceleración es igual a las fuerzas, ¿ok? Y esta aceleración y esta fuerza la podemos escribir, por ejemplo, en coordenadas cartesianas. Entonces vamos a igualar todo el lado izquierdo que esté multiplicando al x tongo, por ejemplo, con todos los componentes que estén multiplicando el x tongo en el lado derecho, y lo mismo para el y tongo y lo mismo para el z tongo. ¿Ok? Eso se hace para encontrar relaciones entre las variables y poder finalmente encontrar la solución, o sea, la posición de la partícula en distintos tiempos. Relación de los sistemas de coordenadas, que esto lo van a utilizar para sistemas de referencias no inerciales, y de lo más importante que van a estar ocupando todo el tiempo, integrar y derivar mucho, ¿ok? Así que tienen que ir soltando la mano con eso si es que eh, por alguna razón están medio complicados o complicadas. El tema de integrar, siempre hay calculadoras de integrales que obviamente no las pueden ocupar durante las evaluaciones, pero si están muy trabadas siempre pueden recurrir a ellas y ver, de hecho hay calculadoras que tienen los pasos y de esa forma poder saber cómo se llegan y al final, como les decía, en este curso no vamos a tener ninguna, ninguna integral muy complicada y si es que la hay, les damos la primitiva de esa integral, así que no se preocupen. Normalmente son integrar polinomios, cosas así, o que la primitiva es un logaritmo, cosas de ese estilo, coseno y seno, no es nada más complicado.
Así que bueno, empecemos con la clase. Pero me voy a correr esto un poquito para el lado. Estoy viendo desde la pantalla del computador. Ok, entonces tenemos la P1. La P1 nos dice, resuelva la siguiente ecuación diferencial, que es tal que un m, que vamos a decir que es la masa, es igual a la segunda derivada de la posición, x con respecto al tiempo, más k, que es una constante, por la posición, igual a una constante a, ¿ok? ¿A alguien le puede sonar esto de Intro a la física moderna, que tiene la forma de un oscilador armónico simple, ¿ok? Solo que acá hay como una constante que como que nos molesta, porque si recuerdan bien esa fórmula, acá tenemos al otro lado un cero, ¿ok? Entonces, nosotros podemos hacer un truco que podemos hacer que en este lado sea un cero, pero para eso nosotros vamos a tener que hacer un pequeño cambio de variable vamos a cambiar este x, lo vamos a pasar por un z que tiene contemplado tanto el x como el a, y vamos a ver que lo podemos expresar de una mejor manera. Y eso es tal que vamos a pasar primero el a restando al otro lado, y nos va a quedar, bueno, y aquí, recuerda, expresé esta falta de t cuadrado, que cuando tenemos derivadas con respecto al tiempo, la notación nos dice que ocupemos puntitos arriba de la posición o la variable que estemos derivando. Entonces, en este caso tenemos la segunda derivada, por lo tanto ponemos dos puntitos. Pero, por ejemplo, si tuviésemos un dx a dy con x e y coordenadas, tendríamos que esto lo podríamos expresar como x y una prima, ¿ok? Es simplemente notación, no debería haber mayor problema si ustedes ocupan una u otra, con total de que siempre sean consistentes y se entienda su desarrollo. Así que vamos a tener esto tal que así, menos a igual a 0. Y acá vamos a hacer uso de nuestro amigo coreano, Nikita Nipone. Hacemos un k partido k por a igual a 0, recordando que esto es igual a 1. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque queremos factorizar por este k de la siguiente forma. Nos queda tal que así menos a partido k es igual a 0. ¿Ok? Entonces me pueden decir como, oye, pero al final dejaste esta cuestión peor. Pues, antes tenía una forma un poco más bonita, bueno, subjetivo. Que le puedo decir como, sí, pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cambio de variable, que cuando uno ya va agarrando experiencia está como cantado, en el que vamos a decir que la nueva variable es x igual a menos a partido k. ¿De dónde sale definir esto así? Sale de acá. ¿Ok? Porque acá yo quiero que me quede un k por un z únicamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que este menos a partido k son constantes por enunciado. Por lo tanto, esto implica que la primera derivada de z con respecto al tiempo es igual a la primera derivada de x con respecto al tiempo. Y esto implica que la segunda derivada de z con respecto al tiempo es igual a la segunda derivada de x. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque para pasar de acá a acá, derivamos y sabemos que la derivada de una constante es 0. ¿Ok? Así que, ocupando esto de aquí y esto de acá, lo reemplazamos en nuestra EDO y nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? Y aquí queda mucho más bonito y se asemeja mucho más al eh, movimiento armónico simple que deben conocer del curso pasado de física. Y bueno, para dejarlo esto un poco más limpio, lo que se acostumbra es como normalizar el término que acompaña
a la segunda derivada. En este caso nos queremos echar este m, por lo tanto dividimos por m. Y nos queda como z igual a 0. Donde podemos definir, hacemos un cambio como de nombre de las constantes. Y decimos que esto es igual a un omega cuadrado z igual a 0. Donde omega cuadrado es igual a k partido por m, ¿ok? Y tenemos que como k es mayor que 0 y m es mayor que 0, porque esta es la masa y esta es la constante elástica, por ejemplo. Bueno, creo que no lo especifique en el enunciado, pero consideren que son positivos. Esto implica que omega cuadrado es mayor que 0 y por eso le ponemos como un cuadrado y no le ponemos solo el omega, que es como para ser bien explícitos con que este término es positivo. ¿Ok? Eso se hace. Se pueden expresarlo únicamente como un omega, pero después le va a quedar como una raíz dando vuelta, entonces es conveniente ocupar el omega cuadrado. Así que bueno, ya tenemos una EDO un poco más bonita, así que ahora resolvámosla de las diferentes formas que nos proponen en el enunciado. El primero es con un polinomio característico. ¿Y cómo va esto lo del polinomio característico? Bueno, es un método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias que se ocupa cuando tenemos que los coeficientes, o sea, los términos que acompañan a la variable que se está derivando, son constantes. ¿Ok? Porque no siempre van a ser constantes como en este caso, porque por ejemplo este k partido por m podría ser una función de algún x, por ejemplo, otra posición, y ahí ya no se puede ocupar polinomio característico, pero en este caso acá tenemos como una constante que sería un 1, y acá tendríamos un omega cuadrado que es constante, por lo tanto podemos ocupar el polinomio característico. Así que vamos con eso. ¿Cómo se hace polinomio característico? Bueno, como les decía, si es que todavía no lo ven en el curso de EDO, acá los voy a pasar de una forma un poco simplista. Total, este método no se ocupa mucho, el que más se va a ocupar es el de ANSAT y el de, ¿cómo se llama? El trucazo de mecánica, pero quería mostrarles diferentes métodos para que si en algún momento se encuentran en aprietos por alguna razón puedan resolverlo, tengan varias formas de poder resolver un problema. Entonces para esto tenemos que hacer que todos los términos que sean como segundas derivadas van a pasar a ser lambdas cuadrados. Todas las primeras derivadas van a pasar a ser lambdas a la 1, entre comillas, pero no le ponemos el 1. Y todos los términos que no están derivados, onda, la pura posición, pasan a ser unos. ¿Ya? Por lo tanto, acá, con esto, como que reemplazamos, entre comillas, acá y formamos nuestro polinomio característico, que en este caso va a ser de la forma, acá P en función de lambda, nuestro polinomio característico es igual a, el primer término es un z, dos puntos, por lo tanto es un lambda cuadrado, más el omega cuadrado que sale acá, ese no lo tocamos, y ahora este es un z, sin derivar, por lo tanto es un 1, por lo tanto se queda así tal como está. Entonces, este es nuestro polinomio característico, y lo que queremos hacer es encontrar las expresiones de lambda en función de las constantes del problema, y eso para el caso en el que el polinomio característico es igual a 0. ¿Ok? Y al final, polinomio característico en lo que cae es en resolución de una ecuación cuadrática, ¿ya? En este caso es una ecuación cuadrática bien simple, porque simplemente lo que hacemos es pasar el omega cuadrado al otro lado, y nos queda así. Y ahora vamos a sacar la raíz cuadrada. Por lo tanto, esto nos quedaría como, bueno, el lambda se le va la raíz, y aquí nos quedaría más menos omega cuadrado. Recuerden, el más menos es porque tanto si esta raíz tiene un más como tiene un menos, ambos cumplen que al cuadrado me va a dar
lambda cuadrada, ¿ya? Entonces, por eso es el más menos. Muchas veces uno va y simplemente pone con el más y no le ponen más menos, pero para ser como rigurosos tenemos que poner más menos y después uno decide por la física del problema si es que es el más, si es el menos o si son ambos. Quiero verificar que esto se esté grabando. ¿Cómo puedo hacer eso? Creo que sí. Bueno, voy a hacer como que estamos grabando. Así que, y ahora tenemos esto de acá. ¿Y qué pasa? Pensamos en esto. Dijimos que el omega cuadrado era positivo, porque omega cuadrado es igual a k partido por m, que es positivo. Y como tiene esto un negativo, entonces el argumento de la raíz es negativo. Así que esto separémoslo de la siguiente forma, para dejarlo bien claro. Es un menos 1 por omega cuadrado. Entonces separamos esto y nos queda raíz de menos 1 por valor absoluto de omega. Como se estaba multiplicando, puedo separar la raíz. Y también para ser rigurosos nos queda un valor absoluto, pero recordamos que omega es positivo por cómo lo definimos. Y también recordamos que este amigo de acá es i, ¿ya? Número imaginario. Y nos quedaría de esta forma, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que nuestro lambda es igual a más menos i por omega, ¿ya? Y bueno, ya habiendo encontrado los valores de lambda, sabemos que por cómo está construido este método de resolución de polinomio característico, es que vamos a tener dos soluciones linealmente independientes para nuestra ecuación diferencial, que serían de la forma z1 en función del tiempo igual a una constante a, que es por determinar, igual a la exponencial de, tomamos el primer valor, que sería con el más, nos quedaría más y omega, y ahora se multiplica por la variable por la cual se está derivando. Y recordamos cuál es, estamos derivando con respecto al tiempo. Entonces es por el tiempo. Y la otra solución es muy parecida, ahora le ponemos otra constante, porque no tenemos razones para decir que estas dos constantes son iguales a priori. Podrían serlo, podría ser que no. Y ahora también, exponencial, perdón, elevado a, ahora, menos i omega t. ¿Se dan cuenta? Es tomar una de las soluciones, uno de los lambdas, y hacer e elevado al lambda por t, y el otro e elevado al menos lambda por t. Y tenemos esa solución. Y tenemos que, como es una ecuación diferencial ordinaria lineal, si tenemos dos soluciones linealmente independientes, la suma también son solución de la ecuación diferencial. Por lo tanto, la solución final va a ser de la forma, la suma de estas dos soluciones. Y bueno, ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial utilizando este primer método que es de polinomio característico. Ok. Así que ahora vamos con el segundo método, que es el método de Ansat o método de adivinanza, que si no me equivoco, Ansat es una palabra en alemán y creo que significa literalmente adivinanza. Cuando le dijeron quedé sorprendido, no me lo esperaba. Y tenemos que, como dice su nombre, es una adivinanza de cómo es la solución de nuestro modelo o nuestra, ¿sí? De nuestra ecuación diferencial, que lo podemos sacar como por física, por así decirlo, por razonamiento físico. Nosotros pensamos en la forma que tiene esto de acá,
Y si hubiésemos llegado a esta Edo, o bueno, mejor dicho, a la Edo original, a partir de física, sabemos que esto es un movimiento armónico simple. ¿Y cómo es un movimiento armónico simple? Si pueden recordarlo, por ejemplo, el de un elástico, una partícula amarrada a un elástico que va y viene de forma cíclica, que va como oscilando en torno a un punto, siempre con la misma amplitud máxima, y puede estar así infinitamente. O por ejemplo, un péndulo que está oscilando y siempre va y vuelve al mismo punto, con la misma amplitud y la misma frecuencia. Entonces sabemos que la solución de nuestra EDO tiene que ser una solución, por así decirlo, como cíclica. Tiene que ir y volver, ir y volver. Y en la física, esas soluciones como cíclicas muchas veces están dadas por funciones trigonométricas, que son el coseno o el seno, que es lo mismo que decir que la solución es de la forma, esta es una adivinanza, z en función del tiempo es proporcional a la exponencial de i por un lambda t. ¿Ya? Entonces me pueden decir, pero no estáis hablando de seno y coseno. Me puedo decir, efectivamente, caballero, dama. Eh, pero tenemos que esto, recordamos la fórmula de Euler, si no me equivoco, creo que el que la definió. Esto es igual a coseno de omega t más i seno de omega alfa por t. Entonces, aquí tenemos nuestras, nuestras funciones trigonométricas, que son linealmente independientes. Y me pueden decir como, ya, sí, pero tenemos que estamos hablando de una solución de un problema real. Y acá tú te estás metiendo con un número imaginario. Es decir, sí, efectivamente. Pero normalmente lo que uno hace es que puede decir, ah, yo solo tomo la parte real de todo esto, o puedo tomar las soluciones como dos soluciones por separado. O puedo meter el i dentro de la constante y después simplemente desaparece. ¿Ok? Ya me van a creer cuando impongamos condiciones iniciales y todo eso, que se nos van a ir estos números imaginarios y nos va a quedar una solución completamente real a un problema real. ¿Ya? Entonces, como les dije, este sería nuestro ANSAT. Y tenemos que es una ecuación diferencial de segundo orden, o sea que tiene máximo una derivada de segundo orden, d cuadrado x a dt cuadrado. Por lo tanto, este término es solución tanto como con el más o con el menos. Pero nosotros no conocemos este alfa a priori y lo queremos conocer. Así que lo que hacemos es reemplazar en nuestra ecuación diferencial. Entonces digamos que esto es igual a un d, una constante d por la exponencial de esto. ¿Ok? Y lo vamos a reemplazar en esta cosita de aquí. Para de esta forma poder encontrar cuál es la expresión de alfa en función de nuestras constantes, de nuestra escala. ¿Ya? Entonces, reemplazando, vamos a tener que, bueno, primero derivemos, hagámoslo paso por paso. La segunda derivada de este z, recuerden, estoy probando este z, lo quiero reemplazar aquí. La primera derivada va a ser d por i por alfa exponencial de i alfa t. ¿Ya? ¿Por qué? Porque recuerden que la d es la constante, por lo tanto no la derivamos únicamente la exponencial. Y la derivada de la exponencial es bajar el argumento, lo que se mantiene tal cual la exponencial, por eso esta exponencial de acá. Y luego por regla de la cadena, tenemos que derivar el argumento, y como estamos derivando con respecto a t, este término como que se nos hace uno, y únicamente nos queda el término constante y alfa. ¿Ok? Y esto implica que
z2 puntos es igual ahora, derivamos todo esto de acá, donde tenemos que esto es una constante, por lo tanto solo derivamos esto, que ya sabemos que es igual a esto, por lo tanto nos queda como d y alfa, esto es lo mismo que teníamos antes, ahora por i alfa de nuevo, porque derivamos de nuevo la exponencial, y alfa t. Y esto nos va a quedar, i por i es menos 1, nos va a quedar menos d alfa cuadrado y alfa t. Esto lo voy a acomodar de otra forma, y nos queda así. Y si nos damos cuenta, esto de aquí es lo mismo que la expresión de z que teníamos. Por lo tanto, esto lo podemos escribir como menos alfa cuadrado por z. Así que ahora sí lo reemplazamos en este cuadrito naranja. Y vamos a tener que menos alfa cuadrado por z más omega cuadrado por z es igual a 0. Por lo tanto, podemos matar los z's y nos queda menos alfa cuadrado más omega cuadrado igual a 0. Por lo tanto, tenemos que alfa cuadrado es lo mismo que omega cuadrado. Y de ahí sabemos que esto también es igual a k partido por m, por lo tanto es como si este lo cambiásemos por un alfa cuadrado, por lo tanto vamos a tener la misma solución de este tipo, ¿ok? Donde, bueno, tenemos, vamos a hacerlo un poco más explícito. Tenemos que esta es nuestra A, este era nuestro ansat. Voy a borrar esto de aquí. Por lo tanto, tenemos que alfa, si aplicamos la raíz, hacemoslo de nuevo, esto de acá vamos a tener que es igual a más menos omega. Por lo tanto, ahí tenemos las dos soluciones, o sea, este ansat en verdad nos entregaba dos soluciones, que serían de la forma z1 en función del tiempo es igual a, pongámosle f, voy a cambiar este d por este f, y omega t, ¿ya? Porque ahí cambié el alfa por el omega y tomé la primera solución de alfa. Y tenemos un z2 que es igual a una constante por la exponencial de menos i omega t, que por lo tanto la solución final es la suma de estas dos soluciones por separado. I omega t más g menos i omega t. ¿Ya? Que, si se dan cuenta, es lo mismo que habíamos conseguido con polinomio característico, solo que con polinomio característico no teníamos idea de la física del problema. En cambio, con ANSAT, se supone que el ANSAT uno lo hace cuando todavía no resuelve la EDO, solo que se los quería mostrar de esta forma como para que no creyesen que era como una coincidencia o, o sí, como si fuese pura cueva, sino que en verdad funciona cuando hacemos un buen análisis de la física del problema. Entonces, recordemos que decíamos, tenemos una solución de una partícula que va y viene, eso me lo dan coseno y seno, y eso lo tenemos como contenido en esta exponencial imaginaria que tiene seno y coseno. Y decimos, ya es un i, para que sea imaginario, alfa por t, donde alfa no lo conocemos. Entonces, reemplazamos esta expresión de z en nuestra ecuación diferencial que queremos resolver. Reemplazamos y encontramos cuál es la relación entre alfa y los parámetros del problema. Por lo tanto, volvemos a nuestro avanzado y decimos, ya, entonces este alfa puede ser más o menos omega. Entonces, como tenemos el más y tenemos el menos, son dos soluciones por separado. Y ambas son multiplicadas por una constante, la exponencial y ahora
el omega en vez del alfa, porque el omega es el que conocemos, el alfa era el que no conocíamos. Y finalmente la solución era la suma de las soluciones. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hacer una cosita que va a ser expresar de mejor manera esta ecuación de aquí, que como les decía tiene estas exponenciales imaginarias, que uno puede decir que no tiene como mucho sentido físico porque estamos en un plano complejo cuando en verdad la física funciona como en la realidad. Y bueno, entonces expresémoslo de otra forma, po. Hagamos z en función del tiempo es igual a f por, y ocupemos la fórmula de Euler. Nos queda coseno de omega t más i seno de omega t. Acá que hice, esto de acá es lo mismo que esto de acá. Y ahora vamos con este de aquí. Más g por coseno de menos omega t más i seno de menos omega t, donde tenemos que el coseno es una función par, por lo tanto, coseno de menos x es igual que coseno de x, y el seno, al contrario, es una función impar, por lo tanto, seno de menos x es igual a menos seno de x. Así que esto lo podemos expresar como, voy a copiar esto de aquí, más g por coseno de omega t menos i seno de omega t. ¿Ok? Entonces ahora juntemos primero los cosenos y los senos por separado. Entonces nos quedaría como una cosa tal que coseno de omega t por f más g, y acá utilicemos pongámosle seno, ok, voy a poner paréntesis, perdón, omega t por i, y sería f, mejor metamos el i dentro para que sea más claro, i por f menos i por g. ¿Ya? Entonces acá simplemente factoricé por coseno y seno de esta expresión de acá. Y cambiémosle el nombre a estas constantes. Este f más g, pongámosle que es que se va a llamar a tilde, y este pongámosle que se llama b tilde. Entonces nos quedaría como a tilde coseno de omega t más b tilde seno de omega t. ¿Ok? Entonces ahora ya tenemos expresada nuestra solución de z como una función real, en el que, entre comillas, decimos como una suciedad de esconder los imaginarios dentro de esta constante de acá, pero después nos podemos deshacer de ellas y nos va a quedar todo como expresado como una función real. Entonces, impongamos condiciones iniciales. Vamos a, acá, ahora, condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son muy importantes, al igual que, obviamente, obtener cuál es la EDO que sigue nuestro problema. Y nos permite encontrar los valores de las constantes, ¿ok? Porque de un inicio les dije cosas como, y el polinomio característico es una constante cualquiera. Yo no les dije cuánto valía, yo no sé cuánto vale a priori, ustedes tampoco, por la exponencial esta y b por la exponencial esta. Y para el answer también dije, ya la solución es una exponencial imaginaria porque oscila, es una función oscilatoria, como una masa que va y viene, por una constante. No puedo decir simplemente de una, ya esto es de esta forma.
ya, sino en constante porque ahí estoy imponiendo que la constante es igual a 1, y ahí inconscientemente estoy imponiendo condiciones iniciales que puede que no sean las de nuestro problema. Así que tienen que tener cuidado con eso. Y bueno, entonces nos quedan cosas tal que así, con z de esta forma, z a la posición. Eh, y bueno, y podemos encontrar los valores de estas constantes. Necesitamos para eso dos ecuaciones. ¿Por qué? Porque tenemos dos incógnitas, que es alfa y beta tilde. Por lo tanto, por álgebra lineal sabemos que necesitamos por lo menos dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones las obtenemos tanto con una condición inicial para la posición como una condición inicial para la velocidad. ¿Ok? Y eso es lo que nos dan en el problema. Nos dicen que la posición en el tiempo cero es igual a c. Esta es una condición inicial. Y la otra condición inicial sobre la velocidad en el tiempo cero es que parte en cero. Entonces, ¿qué dice? Que parte con cierta amplitud en el tiempo cero y que es como simplemente soltar la partícula, ¿ok? No se le imprime ninguna velocidad inicial. Por eso el z punto igual a cero. Así que ocupemos eso. Primero ocupemos la primera condición inicial, que z evaluada en el tiempo cero es evaluar esto en el tiempo cero. Recuerden que esto es z en función del tiempo. Aquí está. Solo que dejé de escribirlo así. Iba para acá. Entonces, z en el tiempo cero va a ser esto por coseno de cero, que eso es 1, más b tilde por seno de cero, que eso es 0. Por lo tanto, vamos a tener que z0 es igual a tilde, y eso por condición inicial. O sea, esto de acá tiene que ser igual a c. Por lo tanto, aquí encontramos cuánto vale nuestro a tilde. Así que nos falta y poner la segunda condición inicial para obtener cuánto vale nuestro b tilde. Entonces, para z punto igual a 0 vamos a tener que derivar esta expresión de acá. Entonces, derivamos primero. Ya, z punto en función del tiempo va a ser igual a constante, no se deriva. Coseno de omega t, la derivada va a ser menos, porque pasa de un coseno a un seno, omega por seno de omega t. Bueno, hagámoslo más formal, por si alguien no recuerda bien eso. Entonces, aquí voy a poner como un asterisco, lo voy a borrar el tiro. De el coseno omega t a dt es, primero derivamos el coseno, la derivada del coseno es menos seno, mantenemos el argumento y ahora multiplicamos por el argumento, regla de la cadena. Entonces es la derivada de d omega t con respecto al tiempo. Y esto es igual a menos seno de omega t. Y acá omega es una constante, por lo menos por lo que sale de la derivada. Y acá nos quedaría como la derivada de t a dt, que eso es 1, por lo tanto nos queda como omega. ¿Ok? Y para la derivada de seno de omega t es muy parecido. Tengo que la derivada del seno es coseno positivo. Coseno de omega t, que ahora no nos queda por un omega. ¿Ya? Eso es recordar las derivadas de seno y coseno, que tienen que tenerlas muy claras porque la van a utilizar muchísimo. Entonces nos queda menos alfa por omega, seno de omega t, más beta por omega, coseno de omega t. Donde nosotros ya conocemos este a tilde. Y por lo tanto, si evaluamos en el tiempo cero, este término se nos va, porque seno de cero es cero. Y este nos queda coseno de cero, que
es 1. Por lo tanto, nos queda B tilde por omega es igual a ¿cuánto? Por condición inicial es igual a 0. Por lo tanto, esto implica que B tilde es igual a 0. Así que ya tenemos nuestras expresiones de las constantes que no conocíamos y ahora ya las conocemos, por lo tanto conocemos la solución final de nuestro problema. Y vamos a tener que z en función del tiempo va a ser únicamente c por coseno de omega t. ¿Ya? Donde recuerden que este murió y tenemos que alfa tilde, que alfa a tilde es igual a c por esto de acá. ¿Ya? Y bueno, si queremos volver a nuestro como problema original, que era el de x, vamos hacia atrás y recordamos el cambio de variables que hicimos. Este de aquí. Entonces lo voy a copiar. Y recordando esto de aquí, vamos a tener que x en función del tiempo es igual a c por coseno de omega t más a partido k. Ok, donde este sería como la solución de la ecuación homogénea y esta la solución de la ecuación inhomogénea. Solo que no hicimos la separación, sino que hicimos nuestro cambio de variable y después lo obtuvimos como por eso, por ser más pillo. ¿Ok? Entonces, quiero asegurarme que esto esté grabando, entonces voy a parar de compartir un momento. Efectivamente estoy grabando. Voy a pausar que le puse otra larga para esto, así que espérenme un momento, que para ustedes va a ser una fracción de segundo. Así que, bueno, volvemos. Un poquito. Ya. Entonces, bueno, ya vimos dos formas para resolver la EDO que teníamos de un problema de un movimiento armónico simple. Y ahora les quería introducir una cosa que utilizarán mucho, de hecho voy a ocupar otra página, que es el trucazo de mecánica. Que es un truco que te permite no pasar por alguno de estos métodos, que puede ser un poco más largo, pero lo que hacen es que te dan la solución final. Hay veces que no queremos como la expresión de la posición, sino que nos sirve únicamente, es decir, nos basta con encontrar la expresión de la velocidad, ¿ok? Hay veces que nos van a decir, exprese la velocidad en función de la posición, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quiero saber cuánto vale la posición cuánto vale la velocidad de una partícula cuando pasa por tal punto, o cosas así. Después también podemos encontrar en qué punto la velocidad es máxima, eh, o en qué punto la posición es máxima, que eso lo imponemos encontrando cuándo la velocidad es igual a cero. Por lo tanto, sería esa expresión que tenemos de la velocidad en función de la posición igual a la cero, y de ahí simplemente despejaríamos la posición. Y con este truco nos ahorramos tener que pasar por estas cosas de acá, es decir, por estos métodos que hemos estado utilizando, y hay otros eh,
que, bueno, en este problema que estábamos haciendo era relativamente simple, pero hay otros en los que no. Y se pueden ir por unos caminos bien feos. Entonces, si únicamente les piden la velocidad, a partir de obtener una EDO de la aceleración, pueden ocupar el trucazo de mecánica y se van a ahorrar mucho trabajo. Y entonces, ¿en qué consiste, en qué se basa este truco? Se basa en reexpresar la aceleración, ¿ya? La aceleración de la posición. Aquí le puse X, puede ser Z, puede ser Y, lo que sea. Eso no es lo importante. Entonces, ¿cómo se expresa la aceleración? La aceleración, perdón, em, la aceleración se expresa como la derivada con respecto al tiempo de la velocidad, ¿verdad? Eso no le sorprenderá a nadie. Y esto, por regla de la cadena, porque tenemos que la velocidad la podemos expresar en función de la posición, es que esto lo podemos expresar como dx punto, primero derivado con respecto a la posición, y ahora la posición derivarla con respecto al tiempo. Que esto es simplemente regla de la cadena. Porque sí, x punto lo podemos expresar únicamente de la posición, pero x punto también lo podemos expresar únicamente con la posición. Creo que antes dije posición, era tiempo. Por lo tanto, tenemos esto de acá, que es como derivar la función, como en su forma general, y después derivar el argumento. Regla de la cadena. Entonces, ¿cómo se expresa esto? De esta forma, ¿ok? Donde mucho ojo, esta es una multiplicación. Recuerden, la regla de la cadena me tira multiplicaciones de derivadas. ¿Ya? No es como que esto esté derivando a esto de acá. Así que tenemos que la aceleración la podemos expresar de esta forma. Donde, como vemos, la aceleración la expresamos en función de la posición, que es decir, de la velocidad, y de la posición. Aquí también está la velocidad. Así que eso nos ayuda mucho a la hora de querer integrar, ¿ya? Entonces, bueno, esto lo hice para X, pero también es válido para la aceleración en Z. No, es lo mismo. Así que, bueno, volviendo a nuestra EO, teníamos que era Z2 puntos más omega cuadrado Z igual a 0. Entonces, como les decía, si me piden únicamente encuentre la expresión de la velocidad en función de la posición, que eso sería como lo ideal, entre comillas, porque ya te dice lo que tenéis que hacer. Pero te pueden decir cosas como, encuentre en qué punto la posición es máxima, o sea, en qué punto se aleja más la posición de su punto de equilibrio o la posición en la que es igual a 0. Y con eso te basta encontrando la función de la velocidad. ¿Por qué era eso? Porque si nosotros tenemos un gráfico de la posición en función del tiempo, se puede ver de la siguiente forma, por ejemplo, una cosa tal que así. Un ejemplo. Entonces, cuando encontramos que la posición es máxima o mínima, sería como el símil, es cuando la pendiente de esta curva sea igual a cero. ¿En qué punto al ojo la posición es máxima? Nosotros vamos analizando, bueno, aquí. ¿Y qué propiedad cumple ese punto? Que la tangente es igual a cero. Y la tangente en este gráfico de z en función del tiempo es la derivada de dz con respecto al tiempo, y esto imponemos que sea igual a cero, que esto es lo mismo que imponer que la velocidad sea igual a cero. Entonces, si encontramos la velocidad como una función de la posición, basta con esto imponerlo igual a cero, y por lo tanto podemos encontrar la posición, esta le ponemos posición tilde, que cumple con eso. Eh, Quería poner una expresión, pero no se puede. De acá podemos
despejar ese z y encontrar la posición en el que la posición es máxima. ¿Ok? Entonces, para cosas así nos sirven y eso se pregunta mucho. ¿Ok? Así que mucho. Bueno, entonces, después de este palabreo, tenemos que esto acá. Así que esto expresémoslo de la siguiente forma. Simplemente pasemos el otro término a la derecha, restando. Tenemos esto acá. Así que, ¿cuándo podemos ocupar trucazo de mecánica? No siempre. Lo podemos ocupar cuando nuestra EDO consiste en la aceleración y en la posición. La posición no necesariamente tiene que estar elevada a 1, puede estar elevada al cuadrado, puede estar elevada a un medio, puede estar elevada a la raíz enésima de pi, lo que sea, pero no puede ser una cosa como, por ejemplo, uno bien clásico sería como z2 puntos más 2 y z más un medio cuadrado z igual a 0, que esta sería la de un oscilador amortiguado, ¿ok? En el que este término nos da una amortiguación, o sea que ahí ya no mantiene la misma frecuencia, sino que va disminuyendo con el tiempo, con el tiempo, con el tiempo, hasta que es cero. Ya. En este caso no podemos ocupar trucasa de mecánica. ¿Por qué no podemos? Porque tenemos aceleración, ya, bien, cumple con lo que pedíamos. Tiene posición, ya, sí, pulento, pero tiene velocidad. Entonces ya no la podemos ocupar. ¿Y por qué? Ya lo van a ver a continuación. Entonces, este z2 puntos lo vamos a expresar así mismo, cambiando los x por z. Entonces, esto es equivalente porque lo que hicimos es totalmente legal. Z punto de z punto partido de z igual a menos omega cuadrado z. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Cruzamos los dedos y decimos, bueno, este de z lo pasamos multiplicando. Y esto nos quedaría como, aquí le pondría como un, implica así como que, sí. En este curso de mecánica es totalmente legal. En cursos de ingeniería matemática seguramente no lo es, pero en física las cosas funcionan bien porque tenemos que, son funciones clase, ¿cómo se decía? Diferenciables y derivables infinitas veces, entonces son puras curvas suaves, tienen buenas propiedades, por lo tanto podemos hacer estas cosas y no hay mayor problema. Entonces nos queda de esta forma, ¿ya? De hecho, le voy a borrar esto porque estamos en física y en física se puede hacer esto. Y ahora, ¿qué hacemos? Integramos. Esto nos va a quedar como la integral de dz punto de z menos el omega cuadrado, lo voy a sacar al tiro de la integral porque es constante. Y acá uno lo que podría hacer es decir, ya, esta es una integral, ¿cómo se dice? Impropia, indefinida, creo que se dice. En el que es simplemente como queremos la primitiva y después nos va a quedar como una constante sumando a la cuestión. O podemos definirla desde un inicio e imponer nuestras condiciones iniciales. Entonces decimos, ya, ¿con qué velocidad partía? Parte con velocidad cero. Y decimos que ya, bueno, queremos encontrar la expresión para un z punto cualquiera. ¿Ya? Porque queremos encontrar eso, la velocidad en función de la posición para una posición cualquiera. Mientras que tenemos que la posición inicial es c. Acá, ojo que en estos límites, tanto el inferior, tiene que ser al mismo tiempo en ambas integrales, y los límites superiores tienen que ser al mismo tiempo en ambas integrales. Entonces acá ponemos un z, ya porque queremos la velocidad en una posición cualquiera. Y estos son para los tiempos iguales a cero. Así que bueno, esta es son básicamente la misma integral.
en la que la primitiva es z cuadrado partido 2, en este caso z punto cuadrado partido 2, evaluado en z punto y en 0, igual a menos omega cuadrado, y acá al otro lado lo mismo, pero con z en vez de z punto. Este sería desde z, desde un c, ¿ok? Entonces, evaluando, ese 0 se nos va, entonces nos queda únicamente z punto cuadrado partido 2 igual a menos omega cuadrado. Acá pasemos este partido 2 dividiendo al omega cuadrado. Y después el resto nos va a quedar z cuadrado menos c cuadrado. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos nuestra expresión de la velocidad. Podemos hacer eso así. Y podríamos incluso hacer algo tal que así. Ponemos z. Y acá ponemos explícito que está en función de la posición. Igual a más menos omega cuadrado, z cuadrado menos c cuadrado. Es total que así. Y esto nos quedaría como más menos omega c cuadrado menos z cuadrado. ¿Ya? Donde maté este signo menos, cambiando de orden esto de acá. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos esa expresión. Entonces, como les decía, si queremos encontrar dónde la posición es máxima, esto imponemos igual a 0. Y ahí podemos despejar el z que nos va a dar que es para z igual a más menos c. Que tiene lógica, porque empieza por condiciones iniciales. ¿Dónde puse las condiciones iniciales? Aquí. Decimos que parte en la posición igual a c y con velocidad 0. Y como les dije, en un movimiento armónico simple, la amplitud máxima es siempre la misma. Llega a c, después menos c, después c de nuevo, después menos c, c, menos c, c, menos c. Y como parte con velocidad 0, siempre mantiene ese c. Si partiese con una velocidad, estaría acá en c y acá estaría en un c más algo, y después estaría no en ese c más algo y así. Pero como tenemos velocidad inicial igual a 0, es siempre c. Por lo tanto, esa va a ser nuestra amplitud máxima y por lo tanto eso obtenemos cuando imponemos esto igual a 0. ¿Okay? Y en este caso era como sencillo, pero por lo que les decía, como analizando físicamente un más, pero no siempre es así de sencillo. ¿Okay? Perfecto. Entonces, como no hay dudas, seguimos. Vamos con la P2. P2, ¿verdad? Creo que no me queda nada. Sí. Vamos con la P2, que se trata de Taylor. ¿Ya? Como les decía, la expansión en serie de Taylor lo que nos ayuda es a encontrar una expresión, normalmente una aproximación porque truncamos, o sea, a partir de cierto término ya no consideramos más, porque en verdad la serie son términos infinitos, para hacerlo más infinitamente más preciso, y lo hacemos para encontrar la forma de una función en torno a cierto punto, ¿ok? Y tiene una forma tal que f de x, la función, la podemos expresar como una sumatoria, ya de n igual a 0 hasta infinito, una serie infinita, de su enésima derivada, este símbolo de, entre paréntesis, n es la derivada enésima, evaluado en el punto en torno al cual queremos aproximar, x sub 0. ¿Ya? Recuerden que primero derivan la función y después evalúan, porque si derivan el f evaluado en x sub 0, estarían derivando una constante y eso es 0 y no tendría sentido. Esto partido por n factorial por x, nuestra variable, menos el punto en torno al cual queremos hacer nuestra serie, elevado a n. ¿Ok?
Eso. Así que hagamos eso con las funciones que nos dicen. La primera es la exponencial de a por x. ¿Ya? Nos dicen que hagamos la serie en torno a 0, por lo tanto, nos dicen que sx0 es igual a 0. Ya primero lo voy a expresar como dejando el x0 y después lo voy a evaluar para que quede claro. Y después nos dicen considere el caso en el que este x es muy pequeñito, mucho más pequeño que 1. Pero eso lo haremos al final. Entonces, bueno, voy a... Oh, no puede ser mi tiempo, voy a tener eso. Voy a expandir esta sumatoria. Entonces la primera sumatoria nos quedaría como f de 0, porque recuerden que parte desde n igual a 0. X menos x. Esto acá. 0 factorial más f de 1. Primero lo estoy escribiendo, después vamos a reemplazar. 1 factorial. 2 factorial y así, ¿ya? Entonces, la derivada como ceroésima de una función es la misma función y 0 factorial es igual a 1. Perdón. Y cualquier número que no sea 0 elevado a 0, creo que el 0 también cuenta, es igual a 1. Entonces esto es 1, esto es 1, y esto nos quedaría f de x0. Entonces esto es igual a f evaluada en el punto en torno al cual queremos aproximar. Sigamos con el otro, con este término de acá. Este sería simplemente reescribirlo, todos los otros términos. Nos quedaría, podrían escribirlo así, la primera derivada, evaluada en el punto, x menos x sub 0, y el 1 factorial pueden no ponerlo porque es 1, más f derivado dos veces, x menos x0, ahora al cuadrado, y así. F tres veces, perdón, me faltó un factorial, eso me pasa por pasarme de listo, y así, f con tres derivadas, y así, infinitamente, lo pueden hacer hasta n infinito. Pero lo que hacemos es considerar hasta cierto término con cierta... No porque simplemente queramos, sino porque tiene un trasfondo. Entonces vamos con las funciones que nos dicen. Primero la exponencial de ax, ¿ok? Tenemos que primero, el primer término, es la función evaluada en x0, por lo tanto nos quedaría e a x0, más, ahora, la función derivada una vez y evaluada en x sub 0. Entonces, recordamos que la derivada de e a x es igual a e a x por la derivada de ax, voy a arreglar la cadena, entonces esto es e a x por a, porque es una constante, se deriva con respecto a x, que eso es 1, y nos queda esto acá. Lo voy a borrar aquí porque es lo mismo siempre. Entonces nos quedaría a por e a x elevado a 0, 1 factorial, x menos x sub 0 elevado a 1, más ahora la función derivada dos veces evaluada en x sub 0, que sería derivar esto, bueno, con este en vez de x sub 0, x, por lo tanto nos bajaría otro a, por lo tanto nos quedaría un a cuadrado. 2 factorial, x menos x sub 0 al cuadrado. Y, bueno, hasta ahora se lo borro.
más a ahora elevado a 3 porque derivamos de nuevo, nos baja otro a. Y la misma payasada de siempre. X menos X sub 0, cubo más, y acá pueden agregar los términos que quieran, que por ahora no los voy a agregar. De hecho, nunca los voy a agregar porque son infinitos. Eh, y ahora sí evaluamos. La exponencial de e a la 0 es 1. Acá este es un 1 y este pasaría a ser un 0, por lo tanto nos quedaría x elevado a 1. Nos quedaría más a 1 factorial por x. Ahora este, de nuevo, este pasaría a ser un 1, esto es un 0, por lo tanto nos quedaría más a cuadrado, 2 factorial, x cuadrado, y ya tengo que haber encontrado el patrón, y es una cosa tal que así. ¿Ok? Perfecto. Entonces, con la exponencial y ahora con el seno, que es la otra función que nos piden, seno de x, hacemos lo mismo. Primero, la función evaluada en x sub 0, o sea, seno de x sub 0, más, ahora la función derivada una vez, que eso es coseno de x evaluada en x sub 0, 1 factorial por x menos x0. Ahora la segunda derivada evaluada en x sub 0, que sería derivar el coseno, que eso es menos seno, por lo tanto, acá nos queda menos seno de x sub 0, partido 2 factorial, x menos 0 al cuadrado. Y ahora la tercera derivada de el seno de x, que sería derivar el seno, el menos seno de x, que sería menos coseno, partido 3 factorial, x menos x0 cubo. Y ahora la cuarta derivada del seno de x, que sería derivar el menos coseno de x, que sería seno de x. No se preocupen si se enredan como con las palabras que digo el menos y el más, el menos y el más. Lo pueden hacer ustedes mismos y les va a hacer más sentido. Y acá recuerden que la derivada del coseno es menos seno, por lo tanto se me da con ese menos, se me transforma en un más. Acá como pasé de acá a acá, recordando que la derivada del coseno es menos seno, y eso. Y acá más, más términos. Así que evaluamos en x0 igual a 0. Seno de 0 es 0. No lo ponemos. Y ahora nos damos cuenta que, bueno, este se nos va, este se nos va, este se nos va. Se nos van todos los senos de x sub 0 porque son 0. Y todos los cosenos pasan a ser unos, unos y unos. Por lo tanto, nos va a quedar algo tal que así. El primero, el que acabo de escribir es este de acá. Ahora viene este de acá. X al cubo, partido de 3 factorial. Y ahora si hacían el quinto, si se dan cuenta, acá la derivada del seno es coseno positivo, por lo tanto acá le hubiese quedado un más. Y aquí a la quinta, 5 factorial, y ahora no le saldría un menos, y así. Entonces ahí ya tenemos para el seno, y finalmente para el coseno de x, lo mismo. El primer término es la función simplemente evaluada en el término en el que queremos hacer la expansión. Coseno de x, ahora la primera derivada es menos seno de x evaluada en x sub 0. X menos x sub 0. Ahora derivamos de nuevo, nos queda un coseno de x sub 0. 2 factorial. X menos x sub 0 al cuadrado. Y ahora este derivado al coseno en menos seno, por lo tanto se nos cancela con ese más, con ese menos, y nos queda más. Seno de x sub 0, 3 factorial.
Y ahora derivamos de nuevo y nos queda coseno de x sub 0, 4 factorial. ¿Ok? Y lo mismo. Todos los senos son 0, 0. Y todos los cosenos son unos, unos, unos. Finalmente nos queda 1. Este 1 es el primero, este de aquí. Ahora este de acá. Menos x cuadrado factorial, partido 2 factorial. Y ahora el último. Y se siguen y van a encontrar una cosa tal que así. Donde si se dan cuenta, el seno de x como que se quedó con los términos como los n impares. 3, 5, 7, bueno, acá está el 1. Y están derivados por es decir, divididos por el factorial del mismo número. En cambio, el coseno nos quedó con los pares. Este sería elevado a 0, 2, 4, 6. Y como que van alternando signos. ¿Ok? Así que, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gracia de hacer expansión en serie de Taylor y por qué se va a utilizar tanto en pequeñas oscilaciones? Que en pequeñas oscilaciones es cuando, por ejemplo, tomamos un péndulo y un péndulo, ustedes saben que podría ser una cosa tal que así como muy amplia. Entonces ahí el ángulo podría ir entre pi medios y menos pi medios. Pero como ese ángulo es muy grande, no nos necesitaríamos como muchos términos para hacer nuestra expansión, por lo tanto se nos complicaría nuestro modelo. Por lo tanto, consideramos ángulos muy pequeñitos. O sea, es una oscilación como así, muy pequeñita. Entonces, en ese caso decimos como, el ángulo es mucho más chico que 1, que es muy similar a hacer esto que estábamos a punto de hacer, lo de x, mucho más chico que 1. ¿Y qué pasa con eso? Nos concentramos en este caso de acá, que es el que tenemos escrito. Volvemos a nuestras, por ejemplo, al del seno. Tenemos esto de acá. Y tenemos que, ¿qué pasa cuando x es mucho más chico que 1? Bueno, lo que pasa es que los términos con exponentes menores van a dominar, ¿ya? Uno tiene la intuición de que entre un exponente más grande es el número. Sí, eso es cuando x es mayor que 1. Cuando x es menor que 1, pasa lo contrario. Por ejemplo, un medio elevado al cuadrado es igual a un cuarto. Y un cuarto es menor que un medio. Y esto es igual a un medio al cuadrado. Y un medio elevado a 3 es un octavo, que es menor que un medio elevado al cuadrado, que es igual a un cuarto, que es menor a su vez que un medio. Entonces, si se dan cuenta, este es con 1, este es con 2, este con 3. Entonces, los términos predominantes son los que tienen exponente más chico cuando el número que estamos tomando, el x, es mucho más chico que 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un x elevado a 6. Y este x elevado a 6, en comparación a este 1, que es x elevado a 0, no vale nada. Este tampoco vale nada. Este tampoco vale nada. ¿Ya? Y para el seno hacemos lo mismo. Nos quedamos únicamente con el primer término, que es el que predomina, y podemos decir que esto es despreciable, despreciable, despreciable. No decimos que es exactamente igual a 0 porque no es exactamente igual a 0, sino que esto es una aproximación. Y uno puede decir como, ya, pero onda, no sé, a mí me tinca que no es suficiente, yo agregaría más términos. Y bueno, la cosa es que uno lo que hace en la física es hacer las aproximaciones, definir tu modelo con tus aproximaciones, y después lo comparas con la realidad, con mediciones experimentales, y se tiene que, considerando únicamente el primer término, tienes una precisión muy exacta, ¿ya? Porque estos términos de acá en verdad son muy pequeños. Estos de aquí, estos de acá también son muy pequeños, estos también. Entonces, ¿qué obtenemos con eso finalmente?
obtenemos que la exponencial de AX es aproximadamente 1, donde sale este 1. Acuérdense, acá estamos haciendo la aproximación, teníamos esto de acá, tomamos el primer término, 1. En seno de X, ¿cuál es el primer término? X. Y en coseno de X, ¿cuál es el primer término? 1. Entonces tenemos que para el seno de X, cuando X es muy chico, es aproximadamente X. Y para el coseno, cuando X es muy chico, es aproximadamente 1. Esto también, como lo pueden ver, para estos dos casos, que son los más importantes, porque se ocupan para pequeñas oscilaciones, es que si ustedes ven un gráfico, por ejemplo, el coseno es una cosa tal que así, ya, donde acá vale 1 y aquí vale menos 1, vale 0 en pi medios y así, menos pi medios, no importa. Entonces, este es x y este es coseno de x. Por lo tanto, ¿qué pasa? Estamos considerando una aproximación en torno a 0, por lo tanto, identificamos el 0 aquí, aquí está, x igual a 0. Entonces acá le hacemos un zoom, estamos aquí, y subimos, y subimos, y subimos, y subimos, y vemos cuánto vale. En una vecindad para un x muy pequeñito, ahí estamos considerando x mucho más pequeñito que 1. Y al final lo que obtenemos es que el coseno de x es, en este punto de acá, es aproximadamente la constante igual a 1. Ya es como si hiciésemos mucho zoom y esto en verdad fuese como una línea recta. ¿Ya? Y para el seno podemos hacer algo parecido. Tenemos este plano de acá, solo que para el seno es una cosa tal que así. De nuevo, acá es 1, bueno, esto es seno de x, esto es x, esto es 1 cuando esto vale pi medios, y esas cosas de ahí, menos 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos fijamos en esta función en torno a x0, hacemos zoom, hacemos zoom, hacemos zoom, ¿y qué pasa? El seno de x es aproximadamente la identidad. ¿Y la identidad qué es? Es que seno de x sea igual a x. Esa es la línea recta, la identidad. Entonces pueden verlo así, como haciéndole mucho zoom, que es como una forma un poco chanta de hacerlo, pero matemáticamente lo tienen haciendo expansiones de Taylor, ¿ok? Entonces, como les digo, es muy importante la expansión en serie de Taylor para poder hacer pequeñas oscilaciones y poder encontrar cuánto vale la frecuencia de pequeñas oscilaciones y esas cosas. Porque para el péndulo simple, seguramente en alguna clase lo van a ver, uno obtiene una cosa tal que así. Hagámoslo, no me acuerdo específicamente cómo era algo tal que así. Ustedes consiguen esa EDO para un péndulo simple y esta EDO no tiene solución analítica. ¿A qué me refiero con no tiene una solución analítica? Es que no puedes expresar el X como una función en función del tiempo como tal, sino que se puede resolver numéricamente, o sea, con computadores. Eh, pero entonces nosotros como físicos no nos quedamos de brazos cruzados y decimos, yo quiero una solución analítica, por lo menos en algún rango acotado, que es cuando tengamos ángulos muy chicos, porque este en vez de X, para el péndulo sería un teta y un teta. Entonces hacemos nuestra aproximación en Taylor y decimos para un ángulo
para un ángulo muy pequeñito, o sea, una oscilación muy pequeñita, decimos que seno de teta es aproximadamente teta, por lo tanto nuestra EO queda como que es la EO que acabamos de solucionar en la P1. ¿Ok? Y obtenemos que el péndulo simple, en su aproximación de pequeñas oscilaciones, es un movimiento armónico simple. ¿Ya? Así que eso. Eso fue el auxiliar de hoy. Y bueno, le recordaba, el jueves, o sea, pasado mañana, van a tener la segunda clase que va a ser de coordenadas intrínsecas, ¿ok? Espero que les haya gustado y como siempre, cualquier duda que tengan, ya sea del auxiliar o de cátedra, nos pueden preguntar tanto a mí, a la Feña, como al profe. Lo mejor sería que nos enviasen correo al estrés. Y eso, ya la próxima semana volvería a poder hacer clase presencial a menos que tenga un COVID infinito. El lunes la clase la va a hacer la Feña y el miércoles la haría yo, que seguramente vamos a mantener el horario del miércoles por decreto democrático. Y eso. Así que voy a parar de compartir. Espero que todo esto se haya grabado. Así que eso, que tengan un buen día o una buena noche si es que lo van a ver hoy día. Me despido. Adiós.